Si desea conocer al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, ha llegado al lugar correcto. Esto es un estudio bíblico a la luz de las Escrituras. Un espacio diseñado para conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al nombre sobre todo nombre. Con ustedes, a continuación, J.C. Torres. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un paréntesis en el tema de la serie del estudio acerca de la iglesia, porque he pensado mucho en todo lo que he visto, en lo que me he encontrado, algo muy en común que he encontrado con las personas con las que he estado compartiendo, y son personas que se autonombran hijos de Dios, pero al observar sus reacciones me inquieta un poco la convicción que tiene cada uno. Cuando nos enfrentamos a circunstancias donde todos los días de pronto nos levantamos diciendo, bueno, no estoy enfermo, tengo trabajo, tengo salud, entonces voy a ir a trabajar y empiezo a hacer planes y digo, bueno, tengo que hacer esto, de aquí a fin de mes tal cosa, de aquí al fin de semana tal otra, y me gustaría ver crecer a mis hijos, o me gustaría acompañar a mis hijos, o me gustaría hacer un viaje a tal lado, etc. Pero cuando nos enfrentamos a la eternidad, a la visión de la muerte, a la perspectiva de que posiblemente dejemos este mundo, ayer escuchaba, cuando uno se enfrenta a esas circunstancias, la perspectiva cambia totalmente. Eso es muy fácil decir, pero vaya, hágalo, vaya, descanse en las promesas de Dios, descanse aunque usted las sepa, aunque usted las conozca, aunque usted las entienda, cuando usted se enfrenta a la posibilidad de dejar este mundo, eso es otro cuento. Pues yo quiero vivir, pero entonces la pregunta es, ¿qué sucede allí? ¿Y por qué suceden esas cosas en nuestras vidas? Y sobre todo cuando se trata de promesas, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé paz, fortalezca, Dios es el que puede sanar, y es cierto, son verdades. Pero el asunto es que muchas veces tomamos esas promesas y cogemos el texto y lo sacamos del contexto. Isaías 58, por ejemplo, versículo 11 solamente. Y es algo muy conocido, que se comparte mucho, se da y se transmite, y lo que se pretende es animar cuando hay dificultades, fortalecer, dar consuelo a alguien que está en medio de una situación. Y muchas veces nosotros mismos, cuando leemos de pronto esta promesa o la escuchamos, decimos, sí, yo tomo esa promesa, yo creo en esa promesa, yo quiero esa promesa, y oramos en esa dirección. Y pues son palabras muy consoladoras, que confortan mucho. Dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Al leerlo es muy hermoso, es muy consolador, fortalece mucho. El asunto es que estos textos están rodeados de un contexto, y cuando miramos, por ejemplo, el propósito del libro de Isaías, Dios está enviando a su profeta a hablarle a su pueblo y a llamarle la atención severamente. Dios les está diciendo, ustedes han pecado, ustedes están haciendo cosas que yo aborrezco, ustedes están actuando de manera que no me agrada, que yo detesto. Y lo curioso de eso es que el profeta y Dios le da promesas al pueblo, promesas a ese pueblo del que está hablando Isaías 1, y le dice, Jehová te pastoreará siempre. Pero, ¿por qué razón o de qué manera puede hacerse realidad para nuestras vidas, para cualquiera de nosotros, así como para el pueblo de Israel, que esas promesas se cumplan? Porque nosotros siempre leemos la promesa, pero no leemos el medio o la forma en que Dios promete que eso se va a cumplir. Nosotros queremos la promesa, pero no queremos oír nada más. Y por ejemplo, aquí en Isaías 58, Dios le está diciendo, versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Alza tu voz como trompeta es, clame con fuerza, muéstrele al pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.
Dice el versículo 2, me buscan cada día, quieren saber mis caminos. ¿De qué manera? Como gente que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y el 3, ¿por qué dicen ayunamos si no me hiciste caso? Ahí hay una exigencia. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y está diciendo, ¿por qué? Nosotros estamos haciendo nuestra parte, ¿tú por qué no haces la tuya? Y ahí empieza a describir Dios lo que están haciendo y cómo son actos religiosos y superficiales. Este era el caso de Israel. El asunto es que esto no es solo para Israel. Muchas veces cuando Dios interviene en nuestras vidas, Él nos hace promesas. Yo voy a estar contigo, yo voy a guiarte. Pero el punto es que, por ejemplo, para Isaías 58:11, donde leímos que dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Eso implica salud, eso implica fortaleza física. ¿Y quién no quiere eso aquí? Pero eso está condicionado y tenemos que revisar en nosotros cómo estamos frente a Dios. Y siempre nosotros vamos a tener algún motivo para revisar y para confesar. De hecho, Salomón en Eclesiastés capítulo 7 versículo 20, ciertamente no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay alguien que pueda decir yo no tengo pecado, limpio estoy, no tengo cuentas, no tengo algo pendiente, no tengo nada que reconocer. Y precisamente cuando uno ve el Antiguo Testamento encuentra llamados de atención, encuentra advertencias amarradas a promesas. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros tomamos la promesa, pero no atendemos el llamado de atención. De hecho, cuando Dios le habla a Israel, por ejemplo en Amós capítulo 4, el versículo 12, al final del versículo, Amós 4:12, está diciendo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y es precisamente en medio de circunstancias que nos confrontan, que nos sacuden y los planes que teníamos se truncan y los pensamientos que teníamos empezamos a darnos cuenta, ¿qué tal que no lo pueda hacer? Y empezamos a cuestionarnos porque, ¿y si es una enfermedad grave o si me voy a morir? Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos planes? ¿Qué va a pasar con mi vida? Dios está diciendo, prepárate. Y la Biblia en el Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Sin embargo, no es para todos el juicio, el tener que ir al infierno y a la condenación, porque en ese contexto de Hebreos 9:27 está la promesa de el Cordero que murió, el sacrificio del Señor, la sangre de Cristo que perdona pecados, que libera de la esclavitud del pecado y que da esperanza para llegar a esa eternidad preparado y entrar a la gloria del Señor y disfrutar de la gloria del Señor. Una gloria que no me corresponde, pero que Dios en su gracia quiere compartir conmigo. Sin embargo, mientras estoy aquí, suceden cosas. Y son cosas que me deben llevar a reflexionar y a examinarme delante de Dios. Y esto es lo que le pasa, por ejemplo, al pueblo de Israel aquí en Amós 4. Y hubo falta de pan en vuestros pueblos, escasez. Pero ¿qué termina diciendo el versículo 6? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. 7. Detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Dios hace eso. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Vienen circunstancias y como que cada vez van aumentando las circunstancias. Primero, hay falta de pan, después no hay lluvia. Cuando no hay lluvia, no hay vida en la tierra. Y eso es mucho más grave. Después dice que vino langosta, vino quien devoró, quien quitó, quien despojó y enviado por Dios. Pero aún así, la tercera vez dice, nunca os volvisteis a mí. El 10, envié contra vosotros mortandad.
tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, la muerte, con cautiverio de vuestros caballos. Cada vez condiciones más apretadas, más crueles, más fuertes. Y dice, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Y vuelve y repite, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. El 11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Cada vez más es fuerte, es más duro. Y a veces nos encontramos en circunstancias como que, estoy medio en escasez, pero después, pero otra vez, otra situación, pero más fuerte. Y de pronto, la situación ya pasó de lo económico a mi familia, a que un familiar, entonces ya me tocó a mí directamente, ya no es solamente una enfermedad, sino que ahora es posible que me muera, estoy sufriendo algo terrible, y sin embargo, no os volvisteis a mí. Por tanto, de esta manera, te haré a ti, oh Israel, mi pueblo, mis escogidos, mis llamados, los que yo saqué de Egipto. De esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, ahí viene, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Dios estaba tratando de esta manera con su pueblo, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que Dios interviniera de esa manera? Cuando uno ve la historia de Israel, se nota cómo Israel pecaba y persistía, y no solo eso, creía que estaba muy bien delante de Dios. Y eso fue lo que encontró el Señor cuando vino a la tierra al ver a los fariseos. Los fariseos externamente se veían muy bien, internamente el Señor les dice, están llenos de huesos de muertos y etc. Nosotros seguramente por fuera muchas veces proyectemos rectitud, proyectemos justicia, un buen andar, una buena vida. Sin embargo, en nuestros corazones pueden haber cosas que ni siquiera nosotros hemos visto, pero Dios interviene en nuestra vida de una manera y a veces nota que eso no funcionó. Entonces interviene de otra manera y eso como que tampoco causa el efecto. Y por eso vuelve otra situación un poco más fuerte, hasta que nos volvamos. Es decir, yo puedo pensar que tengo una relación con Dios. Yo puedo creer que estoy bien con Dios. Y yo tengo alguna forma como de medir eso. Pues que yo hago esto, leo, yo oro y le pido y yo veo que Él me bendice y cosas externas. Pero puede ser que nosotros no estemos en la condición de Israel, tan dura, tan fuerte, tan seria, tan grave como Israel pecó. Pero muy seguramente Dios sí está viendo cosas en nuestras vidas. Por ejemplo, hay una advertencia en Isaías, y es una de las cosas que yo creo que más nos aquejan a todos. Isaías 30, el versículo 1 y 2. Ay de los hijos, aquellos que se supone que lo conocen, lo sirven, lo buscan. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. ¿Pero se apartan para qué? Para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Termina diciendo, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Aquí no está describiendo pecados graves, pero es como una especie de advertencia. Mucho cuidado porque toda situación dura que nosotros terminamos enfrentando, y cuando hablo de nosotros, es nosotros los que somos o los que decimos ser hijos de Dios, puede ser causada por cosas que empiezan a manifestarse en nuestra vida, dirigiendo nuestra mirada y nuestra atención en cosas del mundo, en personas del mundo, en principios o pensamientos del mundo. Y aquí el Señor está diciendo, los hijos que se apartan para tomar consejo y no de mí. Es que voy a preguntarle al psicólogo.
es que lo que usted necesita es que, vea, vaya, pregúntele a tal persona que él sí sabe. Es que, vea, ese médico es muy bueno. Vea, es que en esa situación, vea, este es un consejero, este es un terapeuta, este es un psiquiatra, Hay de aquellos que se apartan para tomar consejo y no de mí. No vamos a la palabra, no vamos a la presencia de Dios, no vamos a descansar en Él, no esperamos que Él nos confirme, no buscamos en primer lugar su dirección, porque aquí hay un tema. Dios es Dios celoso. Cuando empezamos a poner al lado de Dios otras cosas, sí, Dios y la ciencia, Dios y el psicólogo, Dios y mi amigo, Dios es que Él es un experto en esto y un experto en aquello. Y muchas veces nos pasa, por ejemplo, en los negocios. Antes de tomar una decisión en los negocios, no consultamos a Dios, sino que le preguntamos a este que ya tiene tantos años de experiencia, o este que es un experto en el tema, o empiezo a buscar información aquí o allá, pero no voy a la palabra y no le pregunto al Señor, que Él es el que conoce el futuro, Él es el que sabe qué me conviene, Él es el que sabe lo que le glorifica y de qué cosas puedo ser guardado si le pregunto en primer lugar. Y el Señor dice, ay de aquellos, ay de los que se van a cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Nosotros hemos estudiado en Romanos 8 que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Y en el día a día Dios quiere guiar nuestros pasos para que seamos guardados de ir en caminos que nos terminen enredando, complicando y terminemos deshonrando al Señor. Porque nos metimos en algo que se convirtió en una esclavitud y no me puedo zafar porque fue una deuda, porque fue un mal negocio, porque hice una alianza con una persona equivocada, por muchas razones. Y cuando se trata de afectos, de relaciones humanas, que si es este o es aquel, entonces yo empiezo a pensar, no, sí es que vea, él sí va, él sí hace, y mire, y tan educado que es, y tan bonita la familia. Eso es lo que yo estoy viendo desde afuera. Pero Dios conoce el corazón, Dios sabe quién es esa persona. Y si no es alguien que ame a Dios y que sea realmente un hijo de Dios, no que diga que ame, sino que un verdadero hijo de Dios, pues es un riesgo, es una fachada, es un engaño y puedo caer. Y si yo voy y le consulto, ¿usted qué piensa de esto? Pero no voy y le pregunto, Señor, ¿es lo que tú quieres? ¿Es lo que tú pides? ¿Es lo que tú tienes para mí? ¿Es algo que te agrada y te glorifica? Corro un riesgo, porque me estoy deslizando y estoy actuando como el mundo, apoyándome en personas, solamente en personas, no en primer lugar en Dios, porque puede llegar un momento en el que Dios quiera que pida un consejo, y si ese consejo es apoyado en la palabra y es la palabra la que me habla por medio de tal persona, ok, Dios está usando y guiando en esa decisión, porque finalmente mi guía, mi piso, mi firmeza, mi luz es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Él es el que me puede mostrar el camino, Él es el que me puede sostener, Él es el que va a alumbrar mis pies y me va a decir, esto es pecado, esto no lo quiero en tu vida, esto no es algo que me glorifique. Y el versículo 2 aquí de Isaías dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. En otro tiempo Abraham hizo eso. Hubo escasez, hubo hambre en la tierra, dice. Pero inmediatamente, ¿qué hizo Abraham? Dios le había dicho, sal de tu tierra, de tu parentela, yo te voy a guiar. Y apenas hubo una escasez, una situación en el mundo de Abraham, en esa época de Abraham, él de una vez se fue para Egipto y él no le preguntó a Dios. Él no dependió de Dios, él no esperó en Dios. Y Abraham es el hombre que se le llama en la Biblia el padre de la fe. Y sin embargo él se fue directo y en Egipto tuvo problemas hasta que después, por la gracia de Dios, fue guardado, fue librado y él regresa al punto donde se desvió. Y eso somos nosotros. Muchas veces nos dejamos llevar, bueno, aquí está malo, me voy a trasladar a otra ciudad.
o aquí este médico no, bueno, voy a buscar otro médico, pero no estoy dependiendo de Dios, que es el que me creó, que es el que me conoce, que es el que toma la decisión de si me voy a estar con Él o no. Y aún así yo digo, yo soy hijo de Dios, yo vivo para la gloria de Dios, yo quiero agradar a Dios, pero en todo, absolutamente todo, Él quiere que dependamos, que le busquemos y que nos sometamos a su voluntad. Y por eso muchas veces Él ve que estamos deslizándonos hacia afuera y nos pone un freno. Nos llama la atención, nos hace entender, ven, vuélvete. Ojo, no te apoyes en tu propia prudencia, fíate del Señor. Y aquí es donde el versículo 2 dice, se apartan para descender a Egipto y no han preguntado en mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Es que Dios me está bendiciendo, no, si este negocio está prosperando. ¿Por qué? Porque me hicieron un préstamo en el banco. Me fui hacia Egipto y me apoyé en la sombra de Egipto. Y eso es grave. Y por eso muchas veces suceden estas cosas en donde nos vemos enfrentados a situaciones que nos hacen pensar es posible que vaya a perder la vida, a morir. Y ahí es donde está el peligro más grande. Sin embargo, las promesas de Dios se mantienen. Las promesas de Dios son firmes. Las promesas de Dios son eternas. Las promesas de Dios se cumplen sí o sí. Dios es el Dios que dice, porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Él es el Dios de los ejércitos, Él es el Dios que defiende, Él es el Dios que hace todas las cosas, el que anuncia al hombre su pensamiento. Él sabe lo que pensamos, Él sabe cuál es la intención de nuestro corazón y Él sabe lo que necesitamos y Él sabe si realmente estamos dependiendo de Él o no. Y la promesa de Dios es: Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Él te pastoreará siempre. Eso implica que Él sabe lo que necesitamos y cuando llega el momento, su vara y su callado me infundirán aliento. Su vara de disciplina, su callado de corrección, su mano de protección, su cuidado siempre se van a hacer presentes y Él sabe lo que es mejor para nosotros y por eso podemos descansar que Él nos está preparando para la eternidad. Es decir, ninguna de las cosas que parecen malas en esta tierra realmente son malas, sino por el contrario, son la bendición de Dios, son la gracia de Dios, son la abundancia de Dios que nos llama, que nos corrige, que nos endereza, que nos disciplina para que entendamos quién es Él, el Dios que todo lo controla, el Dios que todo lo provee, aún las cosas que nosotros muchas veces no queremos, pero que necesitamos para poder entender que nos hemos desviado o que nos estamos desviando o nos estamos deslizando hacia el mundo y por esa razón necesitamos realmente reconocer a Dios cada día y cada día levantarnos y decir: Señor, examina mi corazón, pruébame, guíame en el camino eterno, enséñame si mis pies están yendo en la dirección de tu voluntad o mi corazón se está inclinando hacia cosas que no te agradan. Guarda mi corazón, ordena mis pensamientos con tu palabra, endereza delante de mí, oh Jehová, tu camino. Tú conoces mi corazón y yo puedo estar siendo engañado. Por favor, revélame tu voluntad, guíame en tu gracia, susténtame y guárdame para que pueda realmente vivir de corazón como es agradable a ti. Porque Él ha prometido, Él te va a pastorear y eso significa, se va a encargar de tu vida y va a hacer lo que sea necesario para que se cumpla su propósito, su voluntad, para la gloria suya. Y por eso Él tiene muchas veces que intervenir y tiene que hacer lo que es necesario. Y aunque eso sea doloroso y sea difícil y sea
desconcertante o sea algo que parece como que me aplasta y me va a destruir. No, Él hace la herida, Él al sí mismo, Él sana, Él hace la llaga, Él la cura, Él venda las heridas que Él mismo inflige, porque cuando Él interviene es como aquel cirujano que hace una herida en el cuerpo porque tiene que extirpar un tumor o tiene que extirpar algo que está haciendo daño, y aunque el procedimiento sea doloroso y la recuperación sea lenta, Dios hace de acuerdo a su maravillosa sabiduría y sabiduría infinita y profunda. Él interviene de tal forma que todo lo hace para la gloria suya y para el bien de los que Él rescata. Él nunca nos deja solos, Él nunca nos abandona, y por eso sabemos que cuando nos estemos desviando, Él nos va a guiar. Pero antes que pase eso, antes que llegue el momento en que Él tenga que intervenir, nosotros somos llamados a ir a su presencia, a depender de Él y descansar en Él en todas las cosas, para que su nombre sea glorificado, para que mis pies sean guardados y mi corazón, y como dice en un salmo, la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca sean agradables delante de ti, porque de esa manera voy a ser encaminado, voy a ser guiado hasta el día en que Él venga a llevarme a la eternidad. Esa es la verdadera promesa de parte de Él. Esa es la realidad de sus promesas. Eso es lo que hay detrás de sus promesas. Él promete a los que son suyos que Él los va a guiar, pero también que para que se cumplan esas promesas, Él va a intervenir de tal forma que Él nos permita participar de su santidad. Y para participar de su santidad, como dice en Hebreos 12, Él nos disciplina. Y nos disciplina porque nos ama. Y nos ama porque por medio de Cristo ha querido manifestar su gracia y su bondad, perdonando nuestros pecados, mostrándonos el camino de regreso a Él y concediéndonos la fe para creer. Y a partir de ahí podemos estar seguros hasta el día que empiece la eternidad delante de su presencia. Así que esa es la realidad. Somos llamados a ver, a disfrutar y a vivir todos los días, para que seamos guardados de todas esas cosas terribles que pueden llegar si nos desviamos de su voluntad. Pero aún así, si nos llegamos a desviar, podemos estar seguros que hasta el último día de nuestras vidas Él va a intervenir de una manera bondadosa, aunque muchas veces dolorosa, pero siempre será para su gloria y para nuestra bendición. Es algo para darle gracias al Señor y para glorificar su nombre para siempre, por su infinita bondad. Apreciado amigo o amiga, gracias por estar con nosotros. Si nuestro mensaje del día de hoy ha sido de edificación para usted, lo invitamos a que lo comparta con otras personas. Si desea conocer algo más acerca de nuestro ministerio, lo invitamos a visitar nuestra página de Facebook, Ver a Jesús, o nuestro canal de YouTube, Ver la Gloria de Jesús. Asimismo, nuestra cuenta en Instagram, @verajesús. Recuerde, un estudio bíblico a la luz de las Escrituras es producido desde la ciudad de Cali, Colombia. Lo esperamos en un próximo episodio. Deseamos que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.